DJs de Lleida. Amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, soc Manel López i com cada setmana us dono la benvinguda a DJs de Lleida, l'espai on la música, les novetats, els clàssics i la passió pels DJs es donen de la mà. Avui tenim un programa molt especial. Estrenarem 2 videoclips exclusius que els mateixos artistes ens han fet arribar personalment. Mike Platinas ens farà viatjar a través d'alguns dels grans èxits de les pistes de ball dels anys 90. J.M. Sánchez, que tornarà amb aquells clàssics de ball que mai passen de moda. I acabarem, com sempre, descobrint la història d'un vinil que ha deixat empremta a les pistes de ball. Però, abans de tot això, comencem amb 2 estrenes molt especials que difícilment podreu veure abans en cap altre programa. La primera estrena d'aquesta nit té molta història al darrere. Brennan Cole és el fill petit de Robert Clivillés, una autèntica llegenda de la música dance i cofundador dels C&C Music Factory, responsables de clàssics tan importants com Gonna Make You Sweat o Think That Make You Go. Cançons que van marcar tota una generació i que van fer vibrar pistes de ball d'arreu del món. Ara, Brennan, qui agafa el relleu amb una proposta pròpia, moderna i actual, però mantenint viu l'esperit musical que ha acompanyat la seva família durant moltes dècades. El seu nou senzill porta per títol I Wanna Stay i arriba sota el paraigua de C&C Music Factory Presents. Pugem el volum i gaudiu d'aquesta estrena exclusiva. Supposed to be inside this party right now, but since I'm here I might as well just tear the roof down. Barefoot on the lawn, speakers booming loud. The sun is coming up, but we ain't gon' slow down. I wanna stay, I wanna stay, I wanna stay in this moment right now. I wanna stay, I wanna stay, I wanna stay in this moment right now. But right now I continuem amb una estrena molt especial. Si parlem d'Eurodisco, hi ha 2 noms imprescindibles que formen part de la banda sonora de moltes generacions, Liam Ross i Fancy. 2 artistes que, després de dècades de carrera, continuen demostrant que la bona música no té edat. Després de col·laboracions tan recordades com Sour Wine o I Found a Rainbow, tornen a unir les seves veus amb Angel in the Dark, una nova producció que combina l'essència del millor Eurodisco amb una sonoritat actual, una cançó elegant, melòdica i molt ballable que segur que farà les delícies dels amants d'aquest estil. També volem agrair als Team 33 que ens hagin facilitat aquest videoclip perquè el puguem compartir amb tots vosaltres. Aquí teniu la nova col·laboració de 2 autèntiques llegendes. It's a quiet of the night.
dancing all alone. Endless years just feel the dark. You're longing for embracing a whisper or a spark. So tired of just waiting. An angel lights the dark. I can feel it coming, I can feel it coming. It's on your way. I can feel it coming, I can feel it coming. Just save today, just stay. I can feel it coming, I can feel it coming. It's on your way. I can feel it coming, I can feel it coming. Just save today, just stay. I don't wanna see you crying. Let me hold your hand. I know your heart keeps trying. I need you to understand. Nothing's gonna last forever. Love can still be true. When the stars and sun surrender, I'll be there for you. Angel in the dark. Doncs seguim i connectem directament amb la NASA, no, amb algú que té tan important aquí al món dels DJs com la NASA, que és Mike Platinas. Mike, bona nit, buenas noches. Bona nit, buenas noches, DJs de Lleida, y buenas noches o buenos días o lo que sea, a los que nos veis no en la tele el sábado y el domingo, sino en diferido luego en YouTube. Hola a todos. Que son muchos, Mike, cada día somos más. Bueno, tengo que decir que en YouTube estamos a punto de llegar a los 3.000 seguidores. Que Hombre. ya sé que no somos el Michael Jackson, pero Pero bueno, está bien, ¿no? pues está muy bien, Oye, está muy bien. Hicimos un programa en DJs de Lleida dedicado a las grandes canciones, a los números uno, porque hay muchísimos, de los 80, las canciones top, las canciones que tuvieron más impacto, que se bailaron más en discotecas, que se radiaron más, etcétera. Pero hay otra década, Manel, que es muy importante en la historia de la música. ¿A qué década me refiero? La década de los 90, que después de los 80 mucha gente está diciendo que son las dos décadas que están influyendo más en toda la música actual. Porque en los 90 ya sé que después vamos a recibir algún mensaje que nos pondrán: oye, no habéis puesto esta, no habéis puesto esta otra. Pero bueno, será inevitable, Mike. Será inevitable, pero os contamos un secreto. Es que seguramente habrá volumen 2, volumen 3 de cada década, porque hay tantos temazos que recordar que... Oye, vamos a empezar con el primer temazo de hoy. Nos vamos al año 1990, aunque técnicamente ya sé que empieza en el 91, pero 1990, CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Cantada por Martha Wash, una de las grandes voces de los 90, ¿verdad? Y tengo que decir, una de las dos voces de Whatever Girls, que, bueno, junto a Jocelyn Brown, que, bueno, tenían aquel vídeo que llovían hombres. Espectacular. La famosa canción It's Raining Men, 9 nombres, exacto, del año 82. Bueno, os cuento una curiosidad. La famosa revista Rolling Stone calificó a esta cantante, Martha Wash, como la cantante desconocida más famosa de los 90. Cuidado. Mike, ¿me dejas hacer un pequeño inciso precisamente ahora al hablar de los CNC Music Factory? Venga. Es que estos días ha habido una polémica que cuando he visto tu guión he pensado, iba a decir una noticia al principio del programa, pero al ver tu guión
he pensado, digo, ya después lo comentamos un poquito Vale. con Mike Platinas. Y es que estos días hay una polémica, porque llevan años con la polémica con el Freedom Williams, que era Sí. el que rapeaba, Sí. porque él ha hecho actuaciones haciéndose llamar CNC Music Factory. Y claro, CNC significa Robert Clivillés, David Cole. Exacto. Y bueno, uno de los dos ya no está, pero Sí, claro, el sí. Robert Clivillés se queja un poco de que se aprovecha del nombre de los CNC para hacer actuaciones, y ahora próximamente tiene un cartel muy grande para actuar en un festival, y Robert Clivillés ha medio denunciado por las redes que, bueno, que esto no es justo. Sí, y hay, que hay, es hay movidas Freedom Williams. legales entre ellos. Solo Por quería hacer- Freedom Williams, Sí, sí. ese apunte. No, que además... Solo Freedom quería hacer ese Williams apunte porque precisamente Sí. encuentro lógico que Sí, claro. el que uno de los coautores de esa canción y de Se los que queje. iniciaron el proyecto, Sí. pues que no está Que en la por, actuación. cierto, Freedom Williams no solo hace un trozo de rap, sino que es uno de los autores de la canción original. Pero eso tampoco le da derecho a utilizar el nombre de grupo, que precisamente el nombre Eso de es. grupo se menciona los dos productores, sí en sí, como dices tú. Efectivamente. Vamos con el siguiente tema. Venga. Y siguiente año, 1991, Crystal Waters, que por cierto, la traducción exacta de su nombre es aguas cristalinas, que parece casi como un juego de palabras. Y obviamente ya has adivinado tú, y tú que nos estás viendo, quiero decir, no tú, Manel, ya lo sabes, pero tú que nos estás viendo, habrás adivinado que nos referimos a la canción Gypsy Woman, She's Homeless. In my sleep, I see her begging, reaching, please. Although the fault is not mine, I ask not why. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless, and she stands there singing her money. La da dee la da da, la da dee la da da, la da dee la da da, la da dee la da da. Mike, por cierto, su teclado y el la da di, la da da, la convirtieron en uno de los grandes clásicos del house. Hombre, por No es supuesto. poco. Claro, fíjate, tiene estos dos elementos distintivos. Pero te voy a dar un dato, y os voy a dar a todos los que veis esto un dato. Al principio de la canción, cuando dice aquello, la rarí, la rarao, ahí, las 3 o 4 primeras veces, Crystal Waters, la cantante, desafina claramente. Mi oído me lo dice, y mi oído no se equivoca nunca en desafinaciones, ya me lo tengo comprobado. Pero voy más allá. Vamos a hacer un día un programa especial sobre desafinaciones y analizaremos con tecnología y demostraremos que algunos de los cantantes más famosos desafinan, y no solo lo demostraremos, sino que mostraremos en qué grado desafinan, como curiosidad y para romper un poco algunos mitos. Michael Jackson, Freddie Mercury, Crystal Waters y muchos otros van a pasar por nuestro filtro implacable. Además, tengo muchas ganas de estar en ese programa, porque lo veo súper interesante para demostrar que a veces los artistas, pues bueno, hacen algunas... Pero Manel, es que es parte de la gracia, eso es parte, esto lo diremos en su día, lo que humaniza Correcto. una ejecución vocal es que no sea tampoco tan perfecta, tiene esa parte humana de imperfección para que tenga ese calor y para que transmita. Esto lo hablaremos en su día. ¿Tú ¿Por sabes? qué? Porque una cierta desafinación es buena, es positiva. Yo veo algunos conciertos y me gustan los conciertos que el cantante o se equivoca o hace algo diferente y que no sea perfecto. Claro. Lo disfruto más. Claro. Tema número 3, año 1992. Snap, Rhythm is a Dancer. It's a passion. You can feel it, yeah. It's a passion.
Caso raro de una producción alemana que funcionó en Estados Unidos. Exacto, es un caso raro, como ha habido algunos otros pocos casos. Caso de producciones de Giorgio Moroder, estoy recordando, para Donna Summer, caso de temas de Boney M, pero son casos aislados, ¿verdad? O sea, el porcentaje de producciones alemanas que han triunfado en Estados Unidos es 0,00, yo qué sé. Bueno, como dato extra comentaremos que la voz de Rhythm is a Dancer es de la cantante estadounidense Penny Ford, que al principio iba a ser la cantante Soul to Soul, pero eso no sucedió. Y ya hemos dicho, creo que en una ocasión anterior, que es hermana de la también cantante Sharon Redd. Tema número 4, año 1993. ¿Qué tema es, Manel? Estamos hablando de ese clásico llena pistas de Corona, The Rhythm of the Night. Exactamente, The Rhythm of the Night. This is the rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh, yeah. The rhythm of my life. Un tema que todos conocemos, cantado por la cantante, lo tengo aquí apuntado, Giovanna Versola. Que también puso la voz en Play Haiti de Summer is Magic. No sé si lo he dicho muy bien. Bueno, Play a Hitty, sí, Play a Hitty. The summer is mine. Is mine. Oh, oh, oh. The summer. Del año 94, un año después, una voz muy característica. Además, ella es mulata, su padre, creo recordar que es senegalés, ¿verdad? Pero, atención, porque la performance en escenario la ha hecho siempre otra cantante, Olga Sousa, que creo que es de origen brasileño o algo así, me parece. Sí, brasileño. Además, Sí, brasileño. no hace demasiado tuve la suerte de estar con ella, súper simpática. Y, Sí, tengo que y decirte, canta muy bien, y canta exacto, muy bien. eso te iba a decir, que con los años, al principio no, pero con los años ha ido dándole al tema y ahora Sí. incluso parece que sea la voz original Parece que de sea la algo canción. original. Exacto. Tema número 5, 1994, Whitfield, Saturday Night. Saturday night dancing like the way you move, pretty baby. It's party time and not 1 minute we can lose. Be my baby. Saturday night dancing like the way you move. Bueno, la voz es de la cantante de origen danés, lo tengo apuntado, Sunny Charlotte Carlson, conocida por supuesto con su nombre artístico de Whitfield. Y un detalle, aunque no os lo creáis, al principio de la canción no dice Pili ganará, porque con esto hay mucha bromita entre DJs, ¿verdad? Pili ganará. Vale. No. Al principio de la canción dice Didi na na na. Escuchad bien. Pues eso. Didi na. Mike, ¿tú has hecho alguna vez el bailecito o no lo has hecho? No, yo no llego a ese Nos nivel. cuesta a los DJs, según que... Bueno, tú me has dicho que alguna vez, sobre todo cuando Sí. hace unos años bailabas mucho, Sí, pero los sí. DJs nos cuesta un poquito Cuesta, bailar, en general. cuesta un poquito. ¿Sabes con qué canción igual nos podríamos lanzar a bailar? Con la número 6 de hoy, año 1995, Robert Miles, Children. Que por cierto es Sí. una instrumental, cosa rara también en el mundo de la Sí. música de baile. ¿Verdad? Es raro que sea instrumental.
Pues te voy a contar, Manel, por si no lo sabías, igual sí, una curiosidad. Esta canción inauguró durante un breve espacio de tiempo lo que se llamó el estilo Dream, el estilo sueño, ¿vale? Dentro del trance, de aquellos principios de la época del trance, ¿no? Pero ¿de dónde sale eso del nombre de ese Dream? Bueno, pues en el sampler original que utilizó Robert Miles para esta canción, había un sonido, había un preset que se llamaba Dream House Piano del sampler Kurzweil K2000, y de ahí viene el nombre, Dream House Piano, piano house de sueño. Y de ahí de la palabra Dream, del nombre del sonido del pianito que venía en el aparatito, de ahí salió el nombre del estilo Dream. Pero atención, porque no es un solo sonido, es el sonido de un piano sumado a un bajo de sintetizador, sumado a un pad, a un sonido así largo, un colchón atmosférico de cuerdas. Por tanto, el sonido o el preset que dio lugar al estilo Dream, en realidad son 3 sonidos sumados. Pero qué curioso y qué manera de ser una canción única. Porque ¿verdad? la combinación ¿A que sí? esa la hace única. ¿Sabes qué otra canción es única? Venga. Si saltamos a la número 7 de nuestra selección de hoy, al año 1996, hombre, por favor, Gala. Estaba pensando en la traducción, liberada del deseo. Esa es la traducción. En inglés, freed from desire. Tengo que decirte, Mike, que yo, al menos hace años, siempre pensaba que decía People Desire o algo así. No, y free, mucha gente o sea, también lo... Claro, es que free, además de libertad, también es el verbo liberar. To free, ¿vale? Entonces, freed es, en el caso de que es chica, liberada del deseo. Esa sería la traducción Y del título. tengo que ¿no? decirte que también que fue el primer single ¿Sí? de su primer álbum. Exactamente, luego creo que también vino... Sí, fue el primer single, segurísimo. Por cierto, producido por DJ Molela, uno de los grandes DJs y productores italianos de los 90, y Phil J. Tema número 8 de hoy, año 1997, estoy siguiendo la chuleta para no despistarme, Aqua Barbie Girl. Un grupo así heterogéneo con componentes daneses y noruegos. Mike, háblanos un poquito de la polémica con Mattel. Claro, es que Mattel es la empresa original de Estados Unidos que creadora o que tiene los derechos de la muñeca Barbie original. Y si traducimos la letra, un ejercicio rápido que vamos a hacer ahora, traducimos unos trocitos de la letra que tengo aquí en la chuleta que lo he preparado antes. Atención, abrid bien el orejo. Soy una chica Barbie
En el mundo Barbie, la vida de plástico es fantástica. Puedes cepillarme el pelo, y atención a esto, desvestirme donde quiera o desvestir a una muñeca. Cuidado con esto. Soy una rubia tonta en un mundo de fantasía. Y ahora viene la parte más sexual. Bésame aquí, tócame allá. Travesuras. Bueno, travesuras sería la traducción de palabra hanky-panky, que sería algo así como actos impropios de tipo sexual. Sería la traducción. Es que no hay una palabra sola en español, no se me ocurre una palabra en español. Hanky-panky sería más o menos eso en inglés. Por lo tanto, digamos que travesuras de tipo sexual, ¿no? Siempre soy tuya. Puedes tocar, puedes jugar. Claro. Madre mía, yo creo que hay gente ya ahí que está, bueno, diciendo que, ¿pero esto qué es? Es que Mattel, la empresa de Barbie, se quejaba de que esta canción tenía un tono festivo, pero al mismo tiempo muy sexual. Y que claro, que su muñeca, no querían que se sexualizara su muñeca, que por cierto, por debajo de la cintura no tiene atributos sexuales, la Barbie, no tiene nada. Y debajo de la entrepierna no tiene nada. Entonces, la empresa Mattel, que se habían esforzado en desexualizar su muñeca porque está pensada para niñas, ¿verdad? Claro, se encuentra una letra de una canción que la está sexualizando y dice, y hay un poco de fricción y de polémica, hubo movidas. Así que, bueno, como curiosidad. Canción número 9, 1998, Cher, Believe. Cuidado, el primer tema masivo de la historia con autotune. Poned bien el oreja. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. What am I supposed to do? Sit around and wait for you? Well, I can't do that. There's no turning back. I need time to move on. I need love to feel strong. 'Cause I've got time to think it through. And maybe I'm too good for you. Oh, do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Temazo, ¿eh? Desde luego, vamos, yo esta canción me transporta a un momento muy dulce en la cabina, porque ponías esta canción y todo el mundo, vamos, se volvía loca con esta canción y era espectacular ver la pista. Que por cierto, hubo la polémica con el sello sobre esto del autotune. Sí, esto lo comentamos en un programa anterior, creo recordar, pero no, hacemos un apunte muy rápido. El efecto este autotune, que cuando era nuevo, cuando los productores lo descubrieron y fue la primera gran canción masiva, como he comentado yo, que llevó autotune, cuando le mostraron el resultado final al sello discográfico, dijeron que no, que ni hablar, que no querían que se marraneara la voz de Cher, pero Cher es un icono de la música, es una de las mayores, Es que además es verdad, historia, o sea, ¿no? es una artista que tiene grandes canciones y una gran voz desde hace muchos años. Tiene grandes canciones, desde los 60, por ejemplo. desde los 60. Sí, Y una sí, voz eso es. privilegiada y Sí, que sí. como iban a toquetear, a marranear la voz de Cher. Pero la propia Cher dijo, no, yo estoy a favor de que pongan este efecto en la voz porque es innovador, porque llama la atención, es catchy, que se dice en inglés, catchy, llama la atención y eso puede ser positivo para la canción. Y como suele suceder, el cantante o la cantante de esta canción tenía razón
y el sello discográfico no tenía razón. Y además hizo historia, y a partir de ahí empezaron a salir muchas canciones. Miles, tanto Manel que en la actualidad más del 90% de las canciones que son grandes hits internacionales están procesados, tienen las voces procesadas con auto-tune, como se pronuncia en No, inglés, es que auto-tune, incluso artistas... o similares como Wavetune o como Melodyne. Con lo cual, no solo hay miles de canciones, sino que hoy en día es casi obligatorio utilizar este efecto. Eso es, hay artistas muy reconocidos. Yo tengo que decir que hasta New Order, aunque utiliza este tipo de sistemas, o sea que es algo habitual. Canción número 10 y terminamos porque seguro que nos van a matar con el tiempo. En la tele el tiempo es oro. 1999, Eiffel 65 Blue Dabadi. Todos la conocemos, ¿no? Es esta. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die. I have a blue house with a blue window. Blue is the color of all that I wear. Blue are the streets and all the trees are blue. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my Corvette, it's in and outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die. Claro. Y además también ha utilizado bastante el mismo sistema de la Cher. Sí. O sea que, y por cierto, que la letra habla de un mundo azul. Sí, habla de alguien que es azul, que vive en un mundo azul, que tiene una casa azul, un coche azul y que todo lo que tiene es de color azul. Y claro, es como un poco surrealista. Dices, no sé, que cambie de camello, ¿no? Se ha tomado algo raro este hombre, ¿no? Pero claro, es que existe una curiosidad lingüística. Es que en inglés, blue, además de significar azul, también significa triste. Y cuando lo analizas desde esta otra óptica, alguien que está triste, que vive en un mundo triste, que siempre se siente triste, que él ve su casa como algo triste, su coche como algo triste y todo es siempre triste, dices, bueno, ahí ya cobra otro sentido, ¿no? De ahí viene también el día famoso del Blue Monday. No solamente, Blue Monday, no solamente el lunes de la triste. canción. Lunes triste, efectivamente. Eso es. Bueno, yo creo que hemos dado un repaso bastante guay a los 90. No va a ser el único, porque hay grandes temas de los 90. Continuaremos con esta serie de los grandes temas de cada década. Y es que vamos a disfrutar. Yo estoy disfrutando con esta serie, te lo digo de verdad, porque me trae tan buenos recuerdos, porque Sí. para un DJ esto es lo básico, sobre todo los que nos dedicamos ahora a poner música Remember. Así que, Mike, Exactamente. de nuevo un día más, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos Encantado. estas alegrías. Encantado de estar con vosotros. Hasta el próximo sábado en DJs de Lleida, en la tele, en directo, el domingo en diferido. O si nos ves luego, a partir del lunes, creo que es así que tú lo cuelgas, en YouTube. Así que un abrazo a todos, a todas y que no pare nunca la música. Buenas noches. Buenas noches. Ei, que s'estan encenent els llums de neó. Les boles de mirall estan començant a girar i els amplificadors ja estan calents. Benvinguts i benvingudes al lloc on els vinils són sagrats i el ritme és llei. Això és DJs de Lleida i que us parla el mateix boig de sempre, J.M. Sánchez. I mireu, què hem portat avui per obrir foc? Maria Vidal, una noia de New York que l'any 1984 va treure un tema que es va convertir en un dels himnes indiscutibles a les pistes de ball aquell any amb el seu The Body Rock. I sabeu
sabeu què? Va ser número 8 a les llistes d'ans americanes. A les llistes d'Europa va tenir un èxit moderat, però amb una energia que trencava les pantalles. Maria Vidal va tenir tan sols aquest gran èxit, però quin èxit, eh? Sona com un parell de texans desgastats. Mai passen de moda, sempre et queden bé i et poses una vegada darrere una altra. I aquí va, Mare Santa, Maria Vidal, amb el seu The Body Rock. Body rock, get your body in the music. Body rock, comes from deep inside you. Body rock, let your body talk to me tonight. We come from underground, oh, sticking together, gonna turn the world around. Running through the neon night with a dream. Ei, gentada, del bo i millor. Uau, quina passada. Encara tinc els malucs en flames i el públic no para de suar. Però no parem, no, perquè abans de tancar aquesta nit de festa venim amb una altra bomba que barrejarà rock clàssic amb tecno salvatge, una cosa que us farà perdre el control. Els alemanys Scooter, aquells bojos del hardcore, van agafar el clàssic de Whatever You Want del Status Quo de 1979. Li van fotre una sessió de gimnàs fins deixar-lo irreconeixible, posant-li gasoil electrònic. Resultat, un híbrid, un Frankenstein musical que va petar les pistes d'Europa i va fer ballar fins a les àvies més rockeres, vivint la vida tota màquina, saltant, cridant i no demanant permís a ningú. I amb això tanquem aquesta edició, estimats amics. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Torneu la setmana vinent, que aquí seguirem rebentant la gavina. Cuideu-vos, balleu molt i ens veiem aviat. Companys, salut i rock and roll. All right, crew. Scooter in the house. Coming up with the incredible, the legendary Status Quo. I avui, per canviar una mica dels maxis i LPs que acostumem a portar, he recuperat un single de 1980 que segur molts recordeu. Es tracta de Xanadu, interpretada per Olivia Newton-John i l'Electric Light Orchestra. A place where nobody dared to go. The love that we came to know, they call it Xanadu. Com a curiositat, aquesta cançó va ser l'únic number one de l'Electric Light Orchestra al Regne Unit en tota la seva carrera. I encara més curiós, Jeff Lynne, el seu compositor, sempre ha dit que és la seva cançó preferida de totes les que ha escrit. A million lights are dancing and there you are, the shooting star. An everlasting look and you're here with me. Però la història té una altra cara. La pel·lícula Xanadu va tenir tan mala rebuda que va acabar inspirant la creació dels famosos premis Razzie, els guardons que premien les pitjors pel·lícules de cada any. Una petita joia de la història de la música que avui hem volgut recordar. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem la setmana vinent amb més novetats, més clàssics i més música. Gràcies per ser-hi una setmana més i, com sempre, a ballar. Gràcies i adeu. The love, the echoes of long ago. You needed the world.